Bienvenidos, amantes de la ingeniería. Yo soy Armando Figueroa, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y les doy la bienvenida al Estado Transitorio, su bonito podcast de difusión de la ingeniería. Y bueno, en esta ocasión tenemos de invitado al doctor Eusebio Ricardes, que pues estuvo un tiempo en Simeculhuacán, actualmente está en el SIC. Pero bueno, ¿qué tal, doctor? Muy buenas noches. Hola Armando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Primero que nada, pues muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que es un placer tenerlo aquí para platicar un poco. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme y pues aquí estamos listos y dispuestos. Sí, como le comentaba hace un momento, bueno, antes de que comenzáramos a grabar, yo ya había escuchado de usted, ¿no? A través del profesor Fermín, y recuerdo que por ahí ya alguna vez llegué a ver una de sus ponencias en Culhuacán, pero pues no había tenido la oportunidad de este acercamiento, ¿no? Y bueno, por lo mismo, tanto por eso, y como es un invitado nuevo aquí en el canal, pues ahora sí que la tradición es que nos cuente un poco acerca de sus orígenes en la ingeniería, ¿no? Me comentaba incluso que cuando usted estudió en ECIME, pues todavía no estaba computación, ¿no? Entonces está interesante esa parte histórica, ¿no? Pero digamos, ¿cómo fue que pues dijo, yo quiero ser ingeniero, ¿no? Que se enamoró de esta parte de la ingeniería. Ok, bueno, pues sí es, eh, para hablar un poquito de qué me hizo ser ingeniero. eh, yo no sabía que era un ingeniero cuando era niño. Eh, Sin embargo, después me di cuenta que me empezó a llamar la atención la ingeniería porque mi papá, que en paz descanse, él era telegrafista. Era telegrafista, trabajaba en telégrafos nacionales y él pues era de aquellos que utilizaban el aparatito mecánico. Él Ujú. aprendió desde el aparato mecánico, la radio, en fin, se fue actualizando. Él tenía una licencia de radiotelegrafista, Ok. algo que era pues complicado en su tiempo porque tenían que transmitir a una velocidad muy rápida la clave Morse. Y después, en su tiempo libre, él estudió lo que entonces era radiotécnico por correspondencia. Yo Ok. llegué a tener acceso a esos, pues a esos libritos cuando era muy chico y pues realmente no entendía yo mucho. Hablo que entonces los aparatos eran de bulbos y Ujú. bueno, ¿qué más? Cuando entré a la secundaria, eh, el taller que me llamó la atención, todavía estuve en una secundaria técnica que nos asignaban o podíamos participar en diferentes talleres. No tenían electrónica, pero tenían electricidad. Y ahí comencé. Realmente debo agradecer a mis profesores de secundaria que aunque nos hablaban de electricidad, pues aprendí muchísimas cosas ahí. Aprendí instalaciones eléctricas domésticas, un poco de instalaciones industriales, motores de combustión interna, cuestiones de magnetismo. Realmente, pues debo agradecer sobre todo a mis profesores de taller de electricidad. Y ya cuando estaba por terminar la secundaria, tenía yo la idea clara que quería estudiar en el Politécnico. Mi hermano había estudiado antes que yo, y me lleva 5 años, y él había estudiado la carrera de técnico electricista. Sin embargo, pues ya investigando, vi que lo que había era técnico en electrónica, Ok. y de hecho fue en el CECIT Wilfrido Macié. Ok. Hice mi examen de admisión, me quedé en el CECIT Wilfrido, y ahí pues comencé con mis primeros pininos en electrónica, y nos dieron electrónica pues básica, fundamentos, y antes de que terminara yo pues mi estancia de medio superior, ya estaba yo reparando ahí entre los vecinos los radios, las televisiones. Ya le metía yo mano a ese tipo de aparatos, ¿no? Entonces,
Pues así fue como comencé. Ya después, Doc, una pregunta, sí, sí, claro. más o menos como en qué época fue esa parte, porque bueno, entiendo que en ese entonces la carrera todavía se llamaba técnico en electrónica, ¿no? Porque bueno, actualmente pues es sistemas digitales, ¿sí? Bueno, incluso a mí me tocó igual, ¿no? Cursar sistemas digitales como tal. Así es. No, no sé si haya problema. Bueno, casi voy a revelar mi edad, de eso no hay ningún problema. Yo soy boleta 83 de CECIT. Ok. Quiere decir que entré en septiembre de 1982 Ujú. al CECIT y cursé de 82 a 85. Ujú. Ok. Septiembre de 82 a junio de 85. Y por ejemplo, ya que mencionaba esto, ¿no? Que ya previo a salir pues del CECIT, ya empezaba a hacer como estos pininos, ¿no? Reparando dispositivos y demás. No le pasaba que pues, se le quemaban o los dejaba peor o cosas así. O sea, lo digo porque, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? O sea, pues yo igual, como le menciono, estudié sistemas digitales, pero de repente ahí tratando de, según yo, reparar que mi consola de videojuegos y demás terminaba quemándola y cosas por el estilo, ¿no? Y errores como pues, muy de novato que ahora los veo y digo, ¿cómo puede cometer ese tipo de errores, no? No sé cómo fue su experiencia en ese aspecto. Bueno, ahí realmente tuve buena suerte y también la asesoría de mi papá. Y gracias a eso, pues no, al menos de algún cliente no recuerdo haber quemado algo, ¿no? Ok. Sí tuve, lo que sí tuve fueron equipos que de plano dije, o dijimos esto, pues no lo podemos reparar, ¿no? Ujú. Eso sí. Y pues eran otras épocas. El acceso a los diagramas, por ejemplo, de equipos como radios, televisiones, Ujú. no era sencillo y eran muy caros. Y había que ir a un local especial en República del Salvador. Ahí Eh, tenían, ahí tenían las máquinas para fotocopiarlos. ujú. Sacaban uno la fotocopia y órale, a tratar de entender qué estaba pasando. Sí, justamente le iba a comentar, bueno, le iba a preguntar eso, ¿no? Que si ya existía como tal, digamos, ahí en República del Salvador, como la parte de electrónica. Porque, bueno, igual con esto que comenta de los diagramas que se fotocopiaban y demás, yo recuerdo que, bueno, cuando apenas había entrado a la vocacional, pues acompañaba a un amigo, ¿no? Que su papá es técnico. Bueno, no es ingeniero, pero se dedica a la parte técnica, ¿no? Reparación y demás. Entonces, pues luego le encargaba que, no, pues vete allá a República por el aire comprimido, por tal diagrama y tal, ¿no? Entonces, pues ya íbamos y ya compraba los diagramas, ¿no? Ya se lo daban ahí pues en la hoja grande, ¿no? No recuerdo qué tamaño era, pero me imagino que era algo así, ¿no? Sí, yo desde que tengo memoria, la calle de República del Salvador, pues bueno, ha ido evolucionando. Antes vendía sobre todo refacciones electrónicas, piezas sueltas, cables, elementos, ¿no? Capacitores, bulbos. Y bueno, ahora ya se dedica más a computadoras, pero desde que yo tengo memoria, la calle de República del Salvador ha sido un referente para conseguir refacciones de electrónica. Me imagino que antes era como más limitado, ¿no? El acceso y más caro. Pues es relativo, porque sí podía uno conseguir muchísimos componentes. Bueno, habrá que recordar algo, y es algo que mucha gente no conoce o no toma en cuenta. Anteriormente, muchos de los equipos electrónicos que se fabricaban, es más, todos podría decir, los equipos electrónicos que se tenían en las casas, se fabricaban en México. Ok, Y recordemos la famosa Fayuca, sí. que iba uno y conseguía, eso sí era más difícil conseguir, refacciones para los equipos que eran importados Ujú. ilegalmente, que llegaban al país. Y era curioso porque todo mundo en esa época, ya por los 80s, prácticamente en todas las casas había una grabadora de cassette, una Sí. radiograbadora de cassette. Ninguna era fabricada en México.
Sí, Lo este es mismo, previo al TLC, ¿no? Que fue, digamos, donde el claro, boom. claro, a partir de la apertura que hubo ya de libre comercio, empezaron a entrar de forma legal. Pero la ventaja de todo eso es que las marcas que había en México como Sonda, como Ratson, como Filco, Punto Azul, Telefunken, K2, eran marcas que se fabricaban en México, lo que hacía que hubiera los componentes y en cierta medida los diagramas. Ok. Sí, digo, imagino que nada, bueno, no sé si también era como además de la fabricación, también era el diseño o no era, digamos, Sí, sí, ok, sí, sí había diseño. De hecho, muchas empresas que hacían, bueno, equipos, tenían ingenieros mexicanos diseñando. Sonda, Majestic, eran compañías que tenían gente, pues mexicanos trabajando y no nada más haciendo ensambles, sino o sea, ingeniería como tal, ¿no? haciendo ingeniería, haciendo diseño, así es. Ok. Y por ejemplo, ahí me surge la duda, ¿no? O sea, ¿qué recuerdo tendría de esa parte o, en referente a la calidad de los productos? Porque no sé si lo ha notado, pero considero que en la actualidad muchas veces, a diferencia de ese entonces, ¿no? Donde a lo mejor era, ay, producto chino, pues es mala calidad, ¿no? Y actualmente, como que si dices, ah, es ingeniería mexicana, como que de nosotros mismos, ¿no? Como, digamos, país, desconfiamos o la gente llega a desconfiar, pero si lo hizo un ingeniero alemán, un ingeniero de Estados Unidos o Japón, algo así, no, sí, calidad asegurada, ¿no? Entonces, como que nosotros mismos nos bajamos, por así decirlo, ¿no? Bueno, el detalle es que no había, hasta antes de que se consiguiera equipo importado, pues no había de otra, ¿no? Era equipo mexicano. Claro. Sí se tenía los mismos procesos de garantía, de servicio, eh, pero pues iba en marcas tal vez, y hablo que inclusive los primeros equipos que se ensamblaban todavía no utilizaban circuitos impresos, Ok. utilizaban una técnica de alambrado, nada más. Tenían como, todavía se usan ya muy poco, pero se utilizaban zapatas de conexión y sobre todo y sobre las zapatas se iban montando los conectores soldados. Ya. No había esa técnica de circuito impreso. Después ya fue entrando Ujú. circuitos impresos, pero fue evolucionando, ¿no? Sí, justamente, bueno, de esa técnica que menciona, ¿no? Con el alambrado, recuerdo haber visto algunas, hay placas con, supongo, con ese estilo de conexión, ahí en el cubículo del profesor Ponce, ¿no? Ah, probablemente, sí, 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 seguramente hay por ahí algo todavía. ok. No, pues está muy interesante. Bueno, y retomando, ahora sí que su historia académica, entonces, bueno, ¿cómo decidió, no? Entrar a ESIME. Y bueno, Bueno, en era este como caso, que el camino ya obligado, marcado, ¿no? ujú, La medio superior, ser técnico en electrónica, y ya de ahí, pues las opciones eran ingeniería en comunicaciones y electrónica. No había algo similar, porque las demás carreras fueron apareciendo posteriormente. Muchas incluso son derivaciones de comunicaciones y electrónica o han nacido a base o por la base de comunicaciones y electrónica. Había solamente dos opciones, CIME Zacatenco ujú, y CIME Culhuacán, y fue una situación muy curiosa. Ah, antes, hablo de justo antes del 85, había que ir un año a cursar ciencias básicas a la unidad ESIME Chocongo.
que estaba por el metro San Antonio Abad, por ahí estaba, atrás del metro San Antonio Abad, es Cime Xocongo. Ahí se cursaba primero y segundo semestre, y ya posteriormente, de tercero en adelante, ya se iba uno a Zacatenco, ahí a donde está actualmente. Con unos amigos fuimos a conocer cine. Eso debe haber sido como por febrero del 85, más o menos. Y fuimos, sabíamos que teníamos que ir a Xocongo, entonces fuimos a Xocongo. Era una escuela, eran unas instalaciones pequeñas, muy encerradas. No había muy buena fama, le llamaban que era la coladera, porque pues, todo el mundo se quedaba ahí. Sí. De las cosas que más al menos a mí me impactó, es que en la cafetería había un aviso. Si desea cubiertos, favor de dejar su credencial. Yo no sé si se perdían con frecuencia los cubiertos o algo pasó. Bueno, el caso es que terminamos la visita a Xocongo, y por ahí nos empezaron, uno de los compañeros decía, no, pero pues que también en Culhuacán y que podemos ir a Culhuacán. ¿Y dónde está Culhuacán? No sabíamos dónde estaba Culhuacán. Y no, pues que por Tasqueña y que... Total que aventureros y jóvenes, agarramos el metro, nos fuimos a Tasqueña, preguntamos por ahí por Culhuacán y nos mandaron a tomar el trolebús, que todavía llega por ahí atrás. Ahora ya sé por dónde llega, ¿no? Pero sí. En ese entonces nos fuimos en el trolebús y nos dejó, pues, en la avenida Tláhuac, atrás de, más o menos Tláhuac y Tasqueña, un poquito más adelante. Todavía creo que por ahí hay una terminal del trolebús. Y ahí, pues, nos bajamos y en la casi, bueno, ya había casas y demás, pero preguntamos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a Cime? No, pues váyanse caminando por acá. Total que llegamos por la parte de atrás, donde ahora está el deportivo. Cruzamos el canal, que todavía se veía más impresionante en ese entonces. El puente era más angosto, le llamaban el Puente del Toro. Okay. Entramos por ese lado, por la parte de atrás, digámoslo así, de la escuela, sobre Santana, pero por lo que ahora es Canal Nacional. Y después de que veíamos una zona, pues realmente muy popular, después de haber cruzado la zona del canal, llegamos a Cime y nos pareció deslumbrante. Porque pues instalaciones amplias, jardines, edificios realmente nuevos, bueno, relativamente nuevos, jardines, alberca, gimnasio, una cancha de fútbol y una pista de atletismo. Invariablemente los amigos que íbamos ahí dijimos, nos vamos a Culhuacán. Okay. Y bueno, hicimos el examen de admisión y sí, todos los colegas nos quedamos ahí en Culhuacán. Y curiosamente, bueno, entré, era mi tercer día, segundo, tercer día, no recuerdo exactamente, creo que segundo. ¿Cuándo vino el sismo del 19 de septiembre? O sea, le tocaron los dos, ¿no? Básicamente. Así es. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo menciono? Porque Cime Xocongo salió dañado y la mitad de la gente de Xocongo la mandaron a Culhuacán y la otra mitad la mandaron a las instalaciones de Zacatenco. Y desapareció Xocongo. Oh, ya veo. Sí, justamente era una duda que tenía, ¿no? O sea, de por qué esa unidad se dejó de utilizar, ¿no? Porque igual un compañero con el que originalmente hacía el podcast, su papá también estudió en el CIME, ¿no? Y
y contaba esa parte de si me chocó y demás. Pero yo decía, bueno, y como ¿por qué, no? Pero ok, entonces fue por el sismo. El sismo dañó las instalaciones. No sé si eran del Politécnico, creo que ahora son del gobierno de la ciudad, pero el Politécnico ya no volvió a usar las instalaciones de Xocongo. Y compañeros que no habían pensado irse a Culhuacán, indirectamente terminaron en Culhuacán porque pues los alojaron allá mientras eh, pues se iban ya a Zacatenco. Estuvieron un año y pum, la gente se reubicó Ujú. y ya no volvió a haber más unidades de ciencias básicas. Ya veo. Sí, me imagino que era similar como en la UNAM, ¿no? Que tienen ahí la parte, justamente creo que se llama Ciencias Básicas, y creo que ahí toman todos los de ingeniería en los primeros semestres, las de matemáticas, física, y ya después, ya que como que empiezan con su carrera tal cual, ya pues van al edificio de ingeniería, ¿no? Entonces me imagino que era un sistema similar. Sí, era algo similar. De hecho, aún a la fecha, en las 7 carreras que hay en las ESIMES, en los 4 planteles de la ESIME, primero y segundo semestre, al menos primer semestre es igual en todas las ESIMES. Segundo es muy similar en casi todas las carreras. Entonces, en ese tiempo, de hecho, estábamos revueltos. Quienes iban a mecánica y quienes íbamos a comunicaciones y electrónica, Ujú. tomábamos las clases juntos Ok. y nos separaban en tercer semestre. ¿Y ahí existían nada más dos edificios o cuánto? ¿O era uno nada más? No, bueno, cuando yo llegué, que en el 85 ya estaban los 3 edificios de Culhuacán, Ok. ya estaban, no se ocupaban totalmente, pero sí nada más había 2 carreras, Ujú. mecánica y comunicaciones y electrónica. Ya. Y ahí en ICE, ¿qué especialidades había? Porque entiendo que se fueron creando, ahora sí, con el paso del tiempo, ¿no? Hasta Así llegar a es, las cinco de llegando a séptimo, solo había en octavo y noveno electrónica y comunicaciones. Ya. Si alguien quería irse a acústica, control, computación, tenía que irse a Zacatenco. En Zacatenco ya existían las otras tres Sí, 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 especialidades. las otras 3 especialidades ahí estaban: acústica, control y computación. Ya veo. Es un dato interesante. Este, y bueno, por ejemplo, ahí, ¿cómo recuerda la experiencia, ¿no? Pues, de ser estudiante de CIME Culhuacán en esos años? Obviamente, pues, yo creo que ha cambiado muchísimo la experiencia, ¿no? De un alumno en la actualidad ahora sí que a esos tiempos, ¿no? Pues, ¿qué puedo decir? Eh, bueno, ya había profesores emblemáticos, por llamarlos de esta manera. Eh, Alguien que todos recordamos por X o Y causa, por ejemplo, el profesor Druso, que en paz descanse, Ok. pero él ya daba clase allá en ESIME cuando yo entré para ser, como alumno. Él, eh, bueno, a mí me dio clase en tercero, me parece, tercer semestre, ecuaciones diferenciales. Eh, pues sí había un cambio. Quienes íbamos de CECIT, que era entonces la mayoría, pues había una diferencia. De hecho, yo sentía más estricto la forma de trabajo en el CECIT que en la superior. Ok. Llegamos a la superior y si bien el conocimiento era más avanzado, la, eh, pues no era tan estricto, ¿no? Y bueno, a diferencia de que en CECIT la lista diaria, la asistencia, eh, pues en superior ya era pues más holgado, ¿no? Claro. Y ahí sí había un choque que a algunos les costó el sentirse tan libres. Pues sí, de repente así como que, pues no pasa nada, ¿no? Y ya, entonces el reglamento del instituto era bastante más Estricto, ¿no? estricto. Había algo que se llamaba cuadro de compatibilidad, Ok. que si uno reprobaba, por ejemplo, en primer semestre matemáticas 1 y física 1,
automáticamente no podía cursar Mate 2 ni Física 2 en segundo. Y entonces pues se iba haciendo una acumulación de materias tremenda, ¿no? Sí. Entonces sí había que cuidarse de no caer en el cuadro de la fatalidad y ya iba uno avanzando. Como todo, pues había profesores buenos, profesores regulares y algunos profesores de los que ya no me quiero acordar, ¿no? Claro. O sea, a usted también pues, todavía bueno, más bien, usted trabajó junto con el Z80, me imagino, ¿no? Por ejemplo. O todavía no trabajaban con micros. No, bueno, sí, no recuerdo. De hecho, me tocó trabajar en séptimo, me parece, pero había por ahí unos emuladores de un 8080. Ya. No supe finalmente dónde quedaron, pero sí yo aprendí algo de microprocesadores, porque no eran microcontroladores, eran sistemas mínimos de microprocesador. Sí, sí. Con un 8080 me parece. Y Sí. la computadora, porque teníamos una computadora, teníamos una mini computadora en la escuela. Yo trabajé muy de cerca con ese equipo, era una máquina inglesa, me parece, marca ICL, modelo M29, que tenía su sistema operativo propio. Era un sistema propietario de la máquina. Tenía una central, 12 terminales tontas, y podía compilarse, pues se podía trabajar en Fortran, Algol, COBOL, en ese. Hay BASIC, pero el BASIC demandaba demasiado recurso. Fortran, Algol y COBOL eran compilados y BASIC era interpretado. Lo consumía demasiado recurso. Ok, interesante. ¿A usted o sea, ya no le tocó tarjetas perforadas, o sí? No, Okay. esa computadora permitía capturar el programa en la terminal y mandarlo a correr. Era casi como tener tarjeta perforada porque funcionaba de la misma manera. Sin embargo, pues sí podía mostrar los resultados en pantalla, Sí. no interactivo. Se corría por lotes. Ya. Ok. Sí, Pero, aparte, bueno, me imagino que para la programación era meter así instrucción por instrucción, ¿no? Y darle no claro, sé si con los mnemónicos y el enter, ¿no? no, era Fortran. No, sí, cierto, El cierto. alto nivel era Fortran, entre Fortran 4 y Fortran 77. Era ahí un híbrido, todavía no era Fortran 77 y ya hacía cosas adicionales a Fortran 4. La ventaja pues es que ya era alto nivel, compilado, pero quienes trabajamos o quienes conocen Fortran, las primeras versiones de Fortran eran muy estrictas en la escritura. Por ejemplo, se tenía que empezar a escribir a partir de la columna 7. De la columna 1 a la columna 5 se utilizaba para números de etiqueta, y la columna 6 solamente para instrucciones especiales como continuación de línea, y no recuerdo alguna otra, pero continuación de línea, por ejemplo, si escribió una instrucción muy larga, colocaba un carácter en la línea 6 y ya se sabía que esa era la continuación. Y la sintaxis era muy, muy precisa, ¿no? Había reglas muy específicas para escribir el Fortran, pero bueno, ya la ventaja es que no era, pues no era tarjeta. Sí. Sí, eso era nada más con el micro, ¿no? No, como tal, imagino. ¿Cómo con el micro? Ajá, o sea, en la clase, digamos, de microprocesadores, ¿no? O sea, con el sistema mínimo y todo No, eso. Ah, ¿no? esa computadora se usaba de hecho en segundo semestre. Ok. Sí, me imagino que Eh, para programación como tal, ¿no? sí, no se llamaba programación, curiosamente la materia se llamaba, me parece que proyecto de ingeniería, Ya. pero se daba programación en Fortran.
Ok, Bueno, en Fortran y eso era lo que se daba en segundo semestre. ya veo. Está bastante interesante. Y eh, aquí me surge una duda. No sé Sí, cuál sería su opinión respecto, por ejemplo, mm, a los proyectos o a la capacidad del alumno de ingeniería actual, para generar cierto o innovar tal vez o generar proyectos de electrónica, mm, ¿cómo podría decirse? No sé si llamarlos más creativos, más innovadores o más eficientes, este, que en comparación ahora sí que de sus días de estudiante. Eso se lo pregunto porque, por ejemplo, eh, recuerdo que alguna vez el profesor Escobedo, que en paz descanse, nos comentaba algo por el estilo, ¿no? Nos decía, no, pues es que ahora tienen ustedes un montón de herramientas y salen con sus proyectos así como bien chafitas, ¿no? Por así decirlo. Sí, como que antes tenían como más ingenio para desarrollar pues, algunos proyectos. ¿Cuál sería su opinión respecto a esa parte? de las cosas que yo sí noto que han ocurrido es que la capacidad que se tiene ahora nos ha mal acostumbrado. Eh, Pensando, por ejemplo, en microprocesadores, en microcontroladores, pues antes tener 64K de memoria era mucho. Ujú, Las primeras computadoras personales que existieron tenían 256K de memoria. Entonces ahí entraba el ingenio y la habilidad de la persona que las utilizaba para optimizar la memoria, ujú, para trabajar con menos recursos. sí, Y ahora, pues ahora traemos 32 gigas en una memoria, ¿no? En un flash. sí. Cuando antes, por ejemplo, esa máquina de la que estaba hablando hace un momento, la mini computadora, pues uno no tenía acceso, podía uno imprimir los programas, podía uno dejarlos guardados cierto tiempo en la memoria, en el disco duro de la computadora, pero esa computadora tenía un disco duro fijo de 10 megas y un removible de 5, me parece. Y se podían usar, muy poca gente tenía acceso, pero utilizaba discos flexibles de 8 pulgadas que tenían capacidad de 1 mega. Sí, eso ya era, sí, un No, montón. y era enorme, 1 mega era enorme. Los primeros discos flexibles eran de 256K. Sí. De una cara, de dos caras ya eran de 512. Ok. Entonces, creo que el acceso que se tiene ahora a recursos ha generado justamente, eh, pues esa, eh, no sé cómo llamarlo, si falta de ingenio o pérdida de habilidad para optimizar. Ujú, Ya la memoria prácticamente no importa. Ya uno programa, sobre todo en alto nivel, sí. ya no importa. Ya a veces hasta comete uno errores. En C se nota, pero en otros programas no. En C, si uno comete un error en C, C se come la memoria y sí se da uno cuenta y tiene uno que usar esa habilidad, pero eh, en general hay muchas cosas que están muy sobradas. Y un dicho que tenemos algunos colegas es que se matan hormigas a cañonazos. Sí, sí, sí. Las vas a matar, pero estás usando demasiado recurso. Ujú. Sí, justamente, bueno, hace poco, ¿no? Bueno, ya tiene un rato que vengo como pensando acerca de este tema, pero hace poco platicaba con un amigo, ¿no? Sobre esta cuestión bueno, primero relacionado con lo que mencionaba de la optimización. Ahí sí, estoy de acuerdo. De hecho, en la vocacional creo que llegué a utilizar el PIC 16 y me acuerdo que ese pues todavía tenía como muy poquitos registros, ¿no? Y entonces para hacer una suma tenía que uno estar haciendo ahí los cambios y mover acá y que si se sustituye, ¿no? Y ahí al hacer toda
parafernalia con los registros, ¿no? Ujú, ujú. Y pues ya en C, pues es muchísimo más fácil, ¿no? Luego ya pues, con los ABRs pues ya tienen 32 registros de propósito general, etcétera. Entonces era como más flexible en ese sentido. Pero bueno, regresando a la parte este, que, que, que quería comentar, esto de matar hormigas a cañonazos. Le mencionaba a mi colega, ¿no? Que eh, yo he observado que, por ejemplo, pues no sé, actualmente con lo más básico que uno trabaja, pues no sé, es un micro de 8 bits, ¿no? Por ejemplo. Pero pues ya están los de 32, ¿no? Los han, o las computadoras embebidas, ¿no? Como la Raspberry Pi y todo eso. Ujú. Y le digo, no sé qué tan bueno sea en el sentido que, o sea, que ya un chip traiga tanto para que un alumno nada más lo use para prender LEDs, ¿no? O para hacer cosas como muy simples y no le va a sacar un mayor, pues no lo va a explotar mucho más, ¿no? Sí, a mí me parece que se han mal utilizado estas plataformas eh, para la gente de ingeniería. Y aquí me voy a exponer a que me condenen, pero, por ejemplo, la plataforma Arduino, Ujú, desde mi punto de vista, es una plataforma muy útil y muy práctica para alguien que no sabe programación, ni sabe ingeniería, sí. ni sabe electrónica. Y para esos casos es excelente. Pero cuando la usa un estudiante de ingeniería, está perdiendo de vista lo que realmente está pasando ahí, Ujú, porque ya está todo integrado y está pues ya tan digerido, digámoslo ujú. así, Sí, sí. que a veces yo he tenido que corregir a mis estudiantes porque dicen de manera muy simple, digámoslo así, la entrada analógica del micro. A ver, espérate. ¿Y qué pasó para que puedas captar la señal analógica? Obvio, quienes programamos microcontroladores desde abajo, desde bajo nivel, pues hay que echar a andar el convertidor analógico digital, definir las Ujú. entradas, definir las salidas, poner todo a punto para que ahora sí pueda entrar una señal analógica al convertidor y obtener ya su equivalente. Sí, porque incluso pues, en Arduino, justamente, ¿no? Comentaba con este amigo, no, pues ya para hacer un PWM, pues nada más escribes PWM, ¿no? Y le pones de cuánto quieres que salga el ancho del pulso y ya, o sea, no te metes a los registros y configuras más a profundidad y demás, ¿no? Sí, y precisamente, como mencionaba, yo estoy totalmente de acuerdo con esa parte. Muchas veces me han criticado un poco, por ser un poco anti-Arduino, pero sí, considero que es una herramienta muy útil para pues, personas ajenas a la ingeniería, ¿no? Por eso está, bueno, me imagino que ha escuchado, ¿no? De este movimiento maker, ¿no? Donde pues, las personas hacen cosas de electrónica y robotcitos, ¿no? Algunos prototipos, etcétera, pero pues con Arduino y a manera muy, ¿cómo se diría? Pues no de ingeniería, ¿no? Sino pues, nada más como por diversión, por así decirlo. Eh, Claro, y si lo hace un estudiante de secundaria, excelente. Si lo hace un estudiante de medio superior, también, sí, todavía está ahí. está Ujú, bien. Pero un estudiante de ingeniería debería estar haciendo su propio Arduino, ujú, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo está pasando con la Raspberry. La Raspberry, peor aún, porque como ahora puedo incorporar alto nivel e inclusive correr Python, ujú. pues ya me olvido de todo y hago todo con Python y ya no supe qué hizo, ¿no? Ya no supe Sí, qué pasó. Inclusive uso bibliotecas ya creadas. sí, en algún momento tuvimos un podcast aquí, bueno, que fue el primero justamente, acerca del Arduino, ¿no? Y comentábamos esta parte de que muchas veces, hablando específicamente de Arduino, pero me imagino que con Raspberry también sucede o llega a suceder, que como ya hay demasiada información y está el GitHub y todo eso, entonces pues, ya muchos descargan códigos, agarran cierta pieza que les sirve, la pegan y empiezan a agarrar de aquí y de acá y terminan
con cierto, hay código tipo monstruo de Frankenstein, ¿no? Con piezas de todos lados y al final funciona, pero no saben por qué, ¿no? Cuál es la secuencia lógica del programa, ¿no? Nada más ahí, copia, pega, y ya, listo, ¿no? Entonces, pues eso genera, al menos en el estudiante de ingeniería, y a mi parecer, muchas, eh, ¿cómo se diría? Pues cierto estado de confort y, y varios vicios, ¿no? De programación. Y yo, como les decía, me imagino que con Raspberry también sucede, ¿no? Porque pues, aparte también es bastante potencia para, como le decía hace rato, de repente nada más prenderles, pues es como de... ah, Y claro, ahora, en qué momento yo sí justificaría el uso de algún Arduino, por ejemplo, como una herramienta ujú, para realizar pruebas? claro. Si acabo de comprar un sensor que no sé bien a bien cómo usarlo y lo puedo echar a andar muy rápido con Arduino, pues lo pruebo y veo en primera que, que está en buen estado, ¿no? Que me lo Ujú, vendieron en buen estado, que todavía no lo he quemado, o cuando ya lo estoy probando en mi circuito y no funciona, pues lo regreso, lo meto al banco de Arduino, sigue funcionando, o ya lo quemé. ujú, Y para un prototipado rápido puede ser muy útil, sí, pero no para diseño. claro. Sí, eso me lo comentaba un colega de, ahí de la maestría cuando estaba en la CEPI. Me decía, bueno, el Arduino, o sea, pues, te sirve para, como para justamente esto, ¿no? Prototipado rápido. Que decía, pues luego con ayuda del LabVIEW, ¿no? Por ejemplo, pues se puede probar todavía más rápido y ves cómo funciona el sensor y tal. Y bueno, ya ves que funciona y ya ahora sí haces la cuestión de ingeniería, ¿no? Como tal. Y también otro, amigo que él trabaja en la industria automotriz, me decía que él ha visto, o al menos a él le ha funcionado para pruebas. No sé si está familiarizado con lo de, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la técnica o el proceso, pero que es el hardware in the loop, software in the loop y procesador in the loop. No sé si lo ha escuchado, pero este, Mm, diga, no, ahí sí no. digamos que, por ejemplo, con MATLAB, ¿no? En MATLAB, por ejemplo, el control, ¿no? Se corre el controlador y en el Arduino o en la placa de desarrollo se corre la planta, ¿no? Del sistema o al revés, ¿no? Se corre el controlador dentro de la placa y en MATLAB bueno, al revés, ¿no? El controlador, y la planta en la PC. Entonces, cosas de ese estilo, ¿no? Que se utilizan dentro de la industria para generar pruebas y ya, pues al final, eh, como muchas veces he mencionado por aquí, como que ya la cereza del pastel es ya realizar como la parte física, ¿no? Ya el ensamblado y tal, pero pues, Ujú, es ya todo ujú. un proceso, ¿no? Y para esos casos, pues sí funciona. Ahí me decía que para cuestiones como mm, pues de probar códigos, o sea, como muy para computación, por así decirlo, ¿no? No tanto Claro. verlo como desde el lado electrónico. Ujú, ujú. Y bueno, el único detalle ahí es que pues se pierde la perspectiva de la parte básica. Ujú. Claro, si está superada la parte básica, pues sí nos podemos ayudar con una Raspberry e ir más allá, pero no usar una Raspberry para algo básico, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, tomando este tema y relacionándolo, por ejemplo, con la arquitectura, ¿no? De microprocesadores, microcontroladores, eh, ¿cree que afecta actualmente que ya, pues ahora sí se trabaja directamente con microcontroladores y ya es más cuestión de código sin saber como las tripas del sistema? O sea, porque por ejemplo antes uno trabajaba con el sistema mínimo, ¿no? Y le explicaban, bueno, incluso yo recuerdo que llegué a tener prácticas donde armábamos una especie pues de micro sin la ALU, ¿no? Los puros registros y simulábamos cómo funcionarían con switches y cómo entraba la información, salía y por el uso de datos, pues, direcciones y tal, ¿no? Y bueno, al menos a mi parecer eso como que me daba más panorama, ¿no? De cómo funciona internamente. Y en la actualidad, pues eso ya no se ve, ¿no? Incluso en mis materias de micros
en CIME, yo ya no lo vi, ya fue como más de, bueno, más o menos funciona así y ya vámonos a la programación, ¿no? ¿Considera que esa parte ha afectado a los alumnos en la actualidad? Pues ese es todo un debate, porque efectivamente, si hacemos un poquito a un lado la, la parte básica hasta cierto nivel, nos da la oportunidad de ir más adelante Ujú, claro, y no perder tanto tiempo en estar polarizando un transistor. sí. Porque a veces parece que perdemos demasiado tiempo en estar polarizando un transistor cuando podríamos estar viendo algo un poquito más avanzado. Entonces, es un debate. Yo creo que hay sus pros y sus contras. El pro es que se pueden lograr cosas más complicadas eh, a partir de, pues, de poner un piso más alto. Sin embargo, se puede perder la esencia de ignorar cómo funciona, ¿no? Ujú, Y sí. lo que sí yo he notado, y esto sí es algo, digamos, un tanto preocupante, es que en los estudiantes actuales de ingeniería se ha perdido mucho esa curiosidad. A la fecha, a mí me pasa que no puedo dejar descansar al ingeniero. Y si veo, no sé, un juego mecánico que está dando vueltas y pienso, a ver, ¿y cómo está el mecanismo? Aunque yo no soy mecánico, ¿y cómo es el mecanismo? ¿Y cómo le harán para esto? Y me pasa en muchas situaciones, ¿no? De que empiezo a pensar, ¿y cómo le hicieron? ¿O esto cómo funciona? Ujú. Y esa curiosidad es algo que sí he notado que se ha perdido. Sí, y bueno, no sé, al menos en mi experiencia, por ejemplo, yo eh, podría decir que sufrí un poco de esta cuestión, en el sentido de que, bueno, que le comentaba, ¿no? Que junto a Javier y otros amigos fundamos el club de robótica y todo eso, ¿no? Entonces nosotros cuando pues, tratábamos de jalar gente, pues, era bien complicado, ¿no? Y nosotros decíamos, pues, o sea, como, ¿por qué no? ¿Por qué no tienen interés? O sea, pues es ingeniería, ¿no? Van a hacer algo, físico y Ujú. práctico, van a poner a prueba sus conocimientos, van a aprender todavía más allá de las clases, ¿no? Y pareciera que había como cierta apatía, ¿no? Y era como, no, yo no le entro, y no sé, es como muy raro, ¿no? ¿Qué cree que se pudiera deber? Eh, pues de las cosas que yo veo es que había que hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Y como eso no contaba para Por alguna calificación. calificación en algún momento, pues ¿para qué? Ujú, Y ahí es donde justamente se ha perdido ese interés, porque pues el hecho de ver, los mecanismos, de echarlos a andar, de no sé, tantas cosas, pues, se ha perdido definitivamente, ¿no? sí, sí, es complicado. Pero bueno, volviendo a su historia académica, me interesaría ahí conocer qué fue lo que hizo de proyecto de tesis, ¿no? En su licenciatura. Bueno, habrá que primero aclarar que no había titulación curricular. Ujú, Entonces había que hacer tesis, punto. sí. ¿Existían las demás, por ejemplo, por créditos de maestría o alguna otra? Sí existían créditos de maestría, seminario, Ujú, incluso años más adelante se implantó un tiempo el examen general de conocimientos, mm, pero evidentemente pues un seminario costaba sí. y pues algunas otras opciones pues, no eran tan viables, ¿no? Y la mayoría hacíamos tesis. Yo comencé a trabajar dentro de la escuela auxiliando a la gente bueno, yo me metí mucho con la máquina que comenté hace rato, con
la ICL, la mini computadora de la escuela. Y ahí conocí a la gente de control escolar, que la máquina les ayudaba a hacer ciertas cosas. Empezaron haciendo las listas de asistencia, las actas de calificaciones, las actas de TS, pero las hacían de una manera rudimentaria. Es decir, como lo que sería el equivalente ahora de crear un archivo de Word, en ese entonces no había Word, pero un archivo de texto plano, crear un archivo de texto plano, darle el formato, y eso se imprimía en la impresora de la escuela. Ok. Y ya. Pero entonces, platicando con esa gente, yo comencé a auxiliarlos y a tratar de automatizar un poco el proceso que ellos hacían, aún siendo estudiante. Cuando terminé la carrera, prácticamente ya estaba yo contratado en la escuela, Okay. justamente para hacer el trabajo, apoyar al departamento de control escolar. Uh-huh. Comenzamos pues con esa computadora, luego ya con computadoras personales, y mi tesis de licenciatura es el primer sistema de control escolar que hubo en Culhuacán. Se llamaba Sistema Integral de Servicios Escolares Culhuacán. Uh-huh. Okay. Ese sistema ya corría en una red local estaba desarrollado en Clipper, que era un compilador de DBase, digámoslo así. Y en y mi tesis habla de cómo desarrollar ese sistema, donde ya se hace la captura de calificaciones, el control de los alumnos. Yo, sin tener muchos conocimientos de base de datos, pues ahí estaba la propuesta de bases de datos en DBase, sin mucha técnica, porque todavía no estaba tan afinado el trabajo, y yo no tenía tanto conocimiento en cómputo y menos en bases de datos. Uh-huh. Que ni siquiera era base de datos. DBase era como un manejador de archivos que sí permitía, pues, organizar la información. Como tipo Access, me como, imagino, ¿no? no, Access ya es una base de datos. Ah, ok. Ahí no, eran prácticamente tablas, un manejador de tablas. Uh-huh, yeah. Las relaciones y las consultas las hacía uno. Uh-huh. Sin que hubiera un motor, digamos, de base de datos que hiciera esas relaciones o que ayudara con las consultas. Eso lo hacía DBase. Y esa fue mi tesis. Yo me habré titulado como por el 94, egresé en 91, no, en 90. Egresé en 90 y me habré titulado como en el 94, tiempo en el que ya fui desarrollando ese primer sistema de control escolar que hubo y que funcionó todavía prácticamente hasta el año 2000 en control escolar de la escuela. Dejó de funcionar, curiosamente, por el cambio de milenio. Yeah. No estaba preparado para trabajar años de 4 dígitos. Ok. Sí, lo que... Y podía haberlo adaptado, pero yo mismo dije, ya, que se mueva, ya. Sí. Hasta ahí. Okay. Estuvo funcionando cerca de 10 años, ¿no? Sí, es buen tiempo. Uh-huh. Y entonces, en ese tiempo que menciona, ¿no? Que en lo que se titulaba, pues ya estaba trabajando en ESIME, ¿no? Como tal. Así es. Antes era un poco más como complicado, ¿no? Que los egresados se titularan o tardaba más el proceso. Sí, el proceso era un poco más tardado, justamente porque primero había la necesidad económica de irse a trabajar. Uh-huh. Y luego había que hacer tesis. Sí. Y por eso hacía pues, que los egresados tardaran más tiempo. Ok. En Y bueno, graduarse. ahí, eh,
cuál fue su motivación para continuar con una maestría, ¿no? O sea, para hacer posgrado. Digo, entiendo que pues ya estaba inmerso dentro del ambiente académico, ¿no? Pero, pues no sé, en la actualidad pues muchas veces, bueno, yo tenía compañeros, ¿no? Y amigos que decían, no, pues, ¿para qué una maestría, no? Yo ya me quiero ir como a, pues, a los fierros, ¿no? Por así decirlo. Y como que no vislumbraban como lo que les podría brindar un posgrado, ¿no? En su caso, ¿cuál fue esa motivación? Bueno, yo me fui a estudiar la maestría hasta como por el 2001. Y hice la maestría no de tiempo completo, sino de tiempo parcial. Iba yo 2 días a la semana a una institución privada, la Fundación Arturo Rosenbluth. Y ahí estuve cursando la maestría. De alguna manera, un amigo mío muy cercano fue el que me convenció, pero ya era una necesidad. Ya realmente necesitaba uno actualizarse. Y mi maestría ya fue en ciencias de la computación, Okay. porque toda mi formación había sido en electrónica. Y de hecho me sigue gustando la electrónica. Me gusta bastante el hardware. Pero un amigo me convenció y nos fuimos juntos a estudiar la maestría. Él no, es un amigo de la secundaria, Okay. que en ese entonces, pues, él estudió computación en la UNAM y pues ya seguíamos siendo muy cercanos, de hecho seguimos siendo muy cercanos y pues me convenció, ya nos pusimos de acuerdo y íbamos pues a estudiar 2 veces a la semana y los fines de semana, los sábados, pues él nos despejaba las dudas a los compañeros, ¿no? Porque él tenía más conocimiento de computación propiamente y de los fundamentos de computación. Y pues ahí fue donde, eh, por eso me convenció y ya me fui a estudiar la maestría. Y bueno, pues ya me aportó pues otra serie de elementos, ¿no? Además de que ya participaba yo en la carrera de computación. Originalmente comencé dando electrónica Okay. y ya después pues me metí a dar lenguajes de bajo nivel, eh, organización de computadoras, arquitectura de computadoras, y al final estaba dando interfaces inteligentes, pero pues los conocimientos que adquirí en la maestría de bases de datos, de programación orientada a objetos y ese tipo de cosas que yo jamás vi en la licenciatura, pues fue ya lo que me permitió aportar más también en la carrera, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que sería como otro de los cambios, ¿no? De esos tiempos a la actualidad en ICE, ¿no? Porque o sea, Claro. actualmente, pues ya ve que se lleva tres programaciones, ¿no? Y, pues, Ujú, la parte ujú. estructurada, objetos y luego bases de datos, ¿no? Y en ese tiempo pues era meramente hardware, ¿no? Tal cual. Bueno, Lo digo, más que por lo que veíamos de programación, lo más que veíamos de programación era Fortran y era como Ujú. la base para poder hacer métodos numéricos. Ya. Ese también se llevaba. Ujú. Ok, ok. Ya veo. Ah, y, por ejemplo, ¿quién, eh, cuándo fue que empezó la carrera de computación? O sea, porque en esta parte pues ya existía, ¿no? Sí, la carrera de computación comenzó en 1991. Ya, o ya, un poquito después, ¿no? De que ya se graduó. Ya que yo había egresado, así es. Ujú. Ok. Yo Es, comencé a participar en la carrera, pues yo creo como por el 94. No me acuerdo exactamente, pero como por el 94. ujú. Ok. Y bueno, en esta, donde estudió la maestría, imagino que no, bueno, no sé, imagino que no había como beca, ¿no? Tal, o sí había. No. No, no, no. Ahí yo financié completamente la maestría, ¿no? Yo pagué. No recuerdo, pero bueno, pues había facilidades de pago y pagos en parciales y pues ya. Ujú.
Ok. Así se pudo cubrir la maestría. Y ya para la parte del doctorado, o sea, dijo, no, pues ya lo que sigue por aquí ya es mi línea, o ahí cómo fue. Pues no, bueno, también hay que recordar que yo también tuve algunos cargos académico-administrativos en la escuela. Ujú. Yo fui el jefe de la carrera de computación como del 97 al 99. Después estuve biblioteca, en la biblioteca y difusión cultural. Ahí estuve del 2000 al 2001. Y allí en la biblioteca, bueno, también nos tocó una labor interesante. Eh, a mí me tocó hacer el cambio de el préstamo tradicional. Anteriormente se prestaba con una tarjetita y se ponía un clip para la credencial y así se prestaban los libros. Ok. Y a mí me tocó hacer la transferencia a préstamo ya automatizado con código de barras. Ya, ya, No, ya. nos tocó etiquetar alrededor de 30,000 ejemplares, ponerle su código de barras, armar la base de datos, en fin, y echamos a andar el primer sistema igual, el primer sistema de préstamo de libros. Y ahí, bueno, pues ya lo que hice yo fueron bases de datos. Ujú. Y justamente mi tesis de maestría fue la propuesta de una base de datos para un sistema integral aplicado a ESIME Culhuacán. Ya. Una base de datos, ahí está, mi tesis es el modelo de la base de datos que comprende todos los departamentos académico-administrativos de la escuela. Ok. Y es que toda la información está conectada, la información de profesores, personal, con la información de materias, con la información de los libros, de los alumnos, en fin, esa fue mi propuesta de tesis en la maestría. Yo en 2001 estuve en la subdirección, lo que es ahora la de extensión, Ujú. del 2001 al 2005, y de hecho, estando en la subdirección, estuve estudiando la maestría. Ok. Terminé el cargo en la subdirección y me gradué también de la maestría por ahí, ¿no? Ujú. Y pues ya me regresé a las aulas, ¿no? Me regresé ya como profesor común y corriente, más corriente que común, a trabajar, pues ya directamente ahí, pues ya me metí de lleno con las materias de la carrera, y de repente me di cuenta que si quería yo participar en proyectos de investigación, necesitaba doctorado. Si quería yo publicar, pues era más fácil si tenía doctorado. Ujú. Y así, pues ya otra vez fue la necesidad. Y me puse a buscar doctorados. En primera instancia buscaba yo un doctorado que no fuera de tiempo completo. Después me puse a buscar doctorados que tuvieran algo de hardware y software. Y quería yo salirme digamos, de lo clásico. Lo clásico pues era irse al CIMBESTAB o irse a la Ujú. UNAM o al mismo centro, al mismo SIC. Y dije, no, vamos a buscar algo fuera del instituto. Y surgió la oportunidad en el Tecnológico de Monterrey. Vi la convocatoria, originalmente ofrecían una beca del 70%, era un programa también PNPC, posgrados de excelencia, y pues después de una serie de trámites, tienen un examen de admisión muy riguroso, hay que cubrir el nivel de inglés, etcétera. La entrevista con el asesor, la presentación de la propuesta, etcétera. Comencé el doctorado en finales de 2009 y ahí sí, ya pedí una licencia para irme de tiempo completo
a hacer el doctorado. Y al final, ya cuando fue nuestra recepción de admisión en el Tecnológico de Monterrey, nos dieron la noticia de que pues la beca no iba a ser al 70%, iba a ser al 100%. Ok, ya. Y Mucho bueno, pues mejor. ya, ni hablar, no, ni modo. Nos tuvimos que resignar y pues estuve cursando ya ahí en el Tecnológico, además con la licencia de la escuela, ¿no? Con la licencia del instituto. El instituto da una licencia con goce de sueldo para realizar estudios de posgrado. Okay. Es estricto porque hay que cumplir en tiempo y hay que estar haciendo el informe, reportando cada semestre el avance y renovando, rindiendo informes, y hay que cumplir en tiempo porque si no le cobran a uno, ¿no? Sí. Y es justo, pues uno se compromete, pues hay que Cumplir. cumplir. Ok, perfecto. Por lo pronto hemos llegado a la parte final de esta primera parte con el doctor Eusebio. La verdad que está siendo una plática muy enriquecedora y muy interesante. Muchas gracias, doctor Eusebio. Nos estaremos Al viendo contrario, pues, la gracias. próxima semana. Y bueno, de momento pasamos al estado estacionario. Se despide tu amigo Armando Figueroa. Y te recuerdo que si quieres apoyar este canal, este proyecto, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle unos like, déjanos algún comentario para que pues, el algoritmo de YouTube nos trate más chido. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y también nos puedes escuchar en Google Podcast, Evox y síguenos en Facebook. Ya si quieres realizar alguna aportación monetaria, puedes apoyarnos en nuestro Patreon desde $1. Estado transitorio en todos lados. Eso sería todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Bye.